Les damos la bienvenida al podcast 242 de Crónicas Gumba. Con ustedes Víctor Dalos, me encuentra en @GumbaVictor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuche. Por este lado los saluda César Rivera, me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. El día de hoy nos encuentran en un podcast de una serie muy famosa, pero que, bueno, tenemos varias reseñas por allí, pero este es un tema yo creo que interesante para hablar aquí al principio. ¿De qué vamos a hablar, don César? ¿Qué nos quedamos escuchando? En la banda sonora de Assassin's Creed Mirage vamos a escuchar una canción que se llama A Path of Heat. Nos encuentran en nuestra página web www.cronicasgumba.com. Allí encuentran estas podcasts. Si no tienen un gestor que seguir, allí pueden escucharlo directamente y también reseñas retro. Como les adelantábamos, el día de hoy vamos a hablar de una serie de esas bien famosas que es transmedia, tiene libros, películas, cómics, bueno, aparte de videojuegos. Assassin's Creed y este Mirage es algo especial porque Assassin's Creed ha sufrido una serie de transformaciones y Ubisoft lo anunció como un regreso a sus raíces. Cuéntanos un poquito, don César, esto cuándo se anunció y cómo lo vio usted. Este es un juego de acción y aventura desarrollado por Ubisoft Bordeaux con apoyo de otros equipos y publicado por Ubisoft en el 5 de octubre del 2023. Para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Eh, pues el tema con estos Assassin's Creed es que hace mucho no hablábamos nada de la franquicia. El último podcast que tenemos fue en el episodio 82, por allá de julio del 2020, en el que hablamos estábamos en plena pandemia y hablamos del título de Assassin's Creed Syndicate, que para ese momento ya no era tampoco un juego nuevo. Ese juego salió en el 2015, estamos hablando en el 2020. O sea, siempre nos tomamos su ratico en hablar acerca de ese Syndicate. Acerca de este juego de Mirage, pues no hay mucho que yo les pueda contar acerca del estudio, porque Ubisoft Burgos fue fundado apenas en el 2017 y es un estudio de soporte. Es de esos estudios que Ubisoft utiliza para ayudar a hacer otra cosa, diseños de personajes o animaciones o cosas por el estilo. Ellos ya habían trabajado previamente en otros juegos de Assassin's Creed, pero eran como un estudio de soporte. Y este es realmente el primer juego en el que son desarrolladores principales. Lo que les voy a contar un poquito es qué ha pasado con la franquicia en estos últimos años y algo de los orígenes de esta entrega en particular. Entonces, les comentaba que Assassin's Creed Syndicate salió en el 2015 y a pesar de su alta calidad, las ventas se vieron afectadas por dos factores negativos. El primero fue el juego anterior, Assassin's Creed Unity. El título tenía una ambientación muy interesante porque era en París, en medio de la época de la Revolución Francesa y todo el tema, pero el juego salió con demasiados errores técnicos. Ahí fue que Ubisoft se ganó el mote de Bugisoft y el Unity lo llamaban Bugity de la cantidad de errores técnicos o bugs que tenía el juego. Eso no afectó las ventas de Unity, pero como sucede en este tipo de franquicias, afectan las ventas del siguiente juego. Eso ya le ha pasado varias veces a Ubisoft. Debido a los problemas de Assassin's Creed 3, las ventas del 4 se demoraron mucho en despegar, a pesar de que era un juego muy superior. Eh, las ventas del Watch Dogs, del primer Watch Dogs, fueron extraordinarias, pero cuando sacaron una secuela, por todos los problemas y por todas las decepciones que ocasionó en la primera entrega, el 2 sufrió el golpe en las ventas como tal.
Entonces, pues no es la primera vez que les pasaba, pero esa fue una de las razones por las que Assassin's Creed Syndicate no vendió tanto como se esperaba. Y el otro tema es que la gente se estaba agotando por el ritmo tan alto de lanzamientos. Y es que había salido un Assassin's Creed por año durante los últimos 7 años seguidos. Es decir, desde el 2 en adelante, todos los años había salido un título nuevo de Assassin's Creed. Y eso pues desgasta al jugador, a pesar de que sean historias diferentes y de que hay innovaciones en la jugabilidad entre uno y otro título. Igual, digamos que es una fórmula que toca dejarla descansar un poquito. Eso fue en el 2015. Entonces Ubisoft decidió replantear la franquicia haciendo múltiples cambios en la misma. Entonces, para empezar, hizo un cambio de género porque le incorporó elementos de rol a partir de Origins en el 2017. Eso también hizo que expandieran los mundos a explorar, haciendo los juegos mucho más largos, pero también produciendo menos juegos para que se lanzaran con una frecuencia, digamos que un poco más reducida. Entonces, así se lanzó Origins en el 2017, el que está ambientado en Egipto, Odyssey en el 2018, ambientado en la antigua Grecia, y Valhalla en 2020, ambientado en las invasiones vikingas a las islas británicas del siglo IX. Mirage, el juego del cual vamos a hablar hoy, inició su vida como una expansión de este último título, es decir, iba a ser un contenido descargable de Assassin's Creed Valhalla. El protagonista del título, de hecho, apareció por primera vez en Valhalla y el equipo quería mostrar un poco más acerca de su historia, de cómo llegó a ese punto en la historia dentro de Valhalla. Así que ellos empezaron a trabajar en un DLC, un contenido descargable, que poco a poco fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegó el punto en que se convirtió un título aparte, haciéndolo un poquito más tradicional como esos juegos de antaño y también más cortos que que las entregas más recientes de ese momento. Cuando habla de como más clásico, ¿quiere decir que toda esta vertiente de RPG se eliminó? Sí, eso no hace ninguna presencia en este Assassin's Creed Mirage. Este se juega muy parecido a Black Flag, Unity, Syndicate y no tiene nada de elementos de rol ni de subidas de niveles como Origins, Odyssey o Valhalla. Perfecto, entonces con esto ya nos daba más o menos también un contexto de que hemos pasado por un montón de épocas y aquí nos devolvemos como a una de las ciudades santas. Lo presentaron, recuerdo que en el tráiler de presentación hicieron mucho énfasis en el personaje, en el protagonista y con su idioma y todo. ¿Cómo nos va aquí con la historia y con este personaje? ¿Sí, sí es de recordar como los de los juegos clásicos? Pues el énfasis en la presentación lo hicieron precisamente porque pues el objetivo era contar la historia de este protagonista que ya había aparecido en Valhalla. Pero les voy a dar un poquito de contexto, un poquito previo. La trama de la franquicia de los Assassin's Creed usualmente se divide en dos partes. Hay una historia general que se desarrolla en la época moderna y otra que se desarrolla en el periodo temporal del juego como tal. Entonces esta narrativa de alto nivel es la que une todos los juegos, es la que nos lleva a través del 1, 2, Brotherhood, Revelations, 3 y ahí acaba como el primer arco. Luego salió 4, luego salió Unity, Syndicate, que tienen otros protagonistas en la época moderna. Pero al mismo tiempo, pues nos van contando la historia de un personaje o de varios personajes en la época en la que nos estamos como devolviendo a vivir sus recuerdos. Aquí es la primera parte donde se nota que Mirage no estuvo pensada desde el principio como un juego, digamos, de la línea temporal base de Assassin's Creed, porque este juego carece del componente de la época moderna y se concentra solo en la experiencia de nuestro personaje que se llama, ahí me perdonarán mi árabe, Basim Ibn Ishaq. Y la idea es contar sus orígenes como un ladrón en las calles de Bagdad
hasta cómo se convirtió en un miembro importante de la Orden de los Asesinos, que es como lo vemos aparecer en la historia de Valhalla. Entonces, los eventos empiezan en el año 861 después de Cristo, es decir que este juego es una precuela de algunas cosas que se revelaron en Valhalla. En parte, por ejemplo, si ya sabemos, si ya jugamos Valhalla, sabemos cuál es el giro de este juego, porque aquí lo que se concentraron es en explicar quién es Basim y cómo descubre lo que descubren o lo que uno aprende en Valhalla. Entonces, ese es, digamos, de los elementos más importantes de la historia. Basim vivía en las calles de Bagdad como un ladrón de poca monta, junto con una amiga de la infancia que se llama Nehal, y desde que recuerda sufre pesadillas con unos monstruos, como con unos genios, unos Dijin, de la mitología árabe. Y además, desde hace un rato ha querido involucrarse con los ocultos. Los ocultos es la forma como llaman a esta hermandad de asesinos, que pues después lo conoceremos precisamente así con ese título. El tema es que siempre que he tratado de acercarse a este grupo, la líder de la zona o la líder regional de estos ocultos lo ha rechazado. Entonces Basim dice: no me puedo quedar así, tengo que probar mi valía. Se infiltra en el palacio del califa para robar un cofre que quieren tanto los ocultos, que son el grupo de asesinos, como la Orden de los Antiguos, que en este caso son los que están representando o los que representaban en ese momento lo que ahora llamamos los templarios. Siempre ha estado esa rivalidad, asesinos versus templarios, desde el primer juego. Lo que pasa es que como estos suceden antes de juegos anteriores, tenían otros nombres. Entonces, en el cofre él encuentra un disco que al tocarlo proyecta un mensaje holográfico que pues no entiende. Luego es descubierto por el califa, al cual termina asesinando a su compañera. Y los guardias del califa, en venganza, matan a todos los ladrones de la zona, personas desprotegidas, etcétera, etcétera, y ahí caen muchos compañeros de Basim. En ese momento aparece Roshan, que finalmente decide: bueno, está bien, lo voy a ayudar, usted fue muy valiente, hizo algo que no debía, pero ni modo, y se lo lleva para entrenarlo en las artes de los asesinos y en meterlo en la orden de asesinos de los ocultos. Ese es como el capítulo inicial, la introducción, y a partir de ese punto entonces lo que hacen es que volvemos a la ciudad de Bagdad después de haber recibido nuestro entrenamiento, ya como asesinos hechos y derechos, y nos van dando varias misiones para identificar miembros de la orden que están infiltrados en las altas esferas del poder de la ciudad, y pues de paso vamos descubriendo aquí y allá cositas que tienen que ver con nuestro pasado, porque ese tema de que nosotros hayamos tocado el disco y que se haya reproducido ese holograma en el momento en que tocamos el disco es algo muy extraño y es un misterio que pues también tenemos que como tratar de revelar, pero pues si ustedes ya jugaron Assassin's Creed Valhalla ya saben exactamente en qué consiste el tema del misterio y el trasfondo de Basim. Y esa historia, bueno, Ubisoft ha sido fue en su momento pionero por la forma como narraba sus historias de manera muy cinemática y haciéndole o metiéndole como ficción, pero que se sintiera realista. ¿Qué tal le pareció en este juego? ¿Sí le pareció entretenida? Pues la historia es decente, está bien ubicada, o sea, todo ese tema de meterlo en esos años en particular es porque en el asesinato de ese califa, pues hubo una época de mucha inestabilidad política y social en el califato, en Bagdad, precisamente porque como no había una figura de poder fuerte, el heredero que quedaba lo estaban manipulando entre diferentes legiones. Entonces, pues ahí con eso encajan el tema de que la orden de los ocultos y el tema de la orden de los, ¿cómo es que lo llaman ahí?
La Orden de los Antiguos están manipulando las diferentes facciones y quieren meterlos en las guerras y sacarlos de otros conflictos y etcétera, etcétera. Entonces supieron jugar con eso. Como hace siempre Ubisoft, incorporó algunas figuras históricas reales con su giro, con su toque de que, ay, no, sí, esto, ay, sí, y resulta que a ellos los estaban ayudando los ocultos, y a estos otros los estaban ayudando los antiguos. Entonces, juegan un poquito con ese tema. Esa parte es entretenida, pero lo que no me gustó tanto es el gancho, porque Basim se me hizo un personaje muy plano, o sea, muy falto como de Solo un motivación. avatar nada más. No, es que, digamos que el gancho, los últimos Assassin's Creed, o por lo menos uno de los últimos que yo jugué, que fue Origins, tenía un gancho muy interesante. Tenía un gancho al inicio de la historia muy, muy interesante. Y los más memorables han tenido esa motivación personal, eso de que se metieron conmigo y estoy buscando venganza o tengo que hacer algo por el bien superior o cosas por el estilo. Pero aquí se siente como, hey, sí, hay. Y es que los antiguos, y como nuestro trabajo es eliminar los antiguos, entonces pues voy a ayudar a eliminar los antiguos. Entonces, y el misterio que hay detrás de lo que le pasa a Basim y por qué Basim pudo tocar el disco ese, se desarrolla muy tarde en la historia. Entonces, la historia ahí como que flaquea por un lado y el otro. La forma de contarlo sí está muy bien, muy bien trabajada. Ellos tienen ya todo el tema de las cinemáticas prerenderizadas y las tomas de cámaras, y la dirección es impecable y todo el tema para mostrar las vistas y todo eso. Eso es muy bonito y lo cuentan bastante bien. Pero el gancho fue lo que se me hizo que estuvo como débil comparado con otros aspectos y con otros juegos anteriores. Y algo que se le criticó a los juegos, estos RPG del Valhalla y el Odyssey anterior, fue su duración. Entiendo que este no es tan largo y pues en los otros se criticaba que la longitud hacía o la duración hacía que se diluyera mucho la historia. Aquí pasa o no, lo mismo. No, no, este no tiene no, este no tiene esos problemas. Está mucho más enfocado. Casi todas las misiones son misiones de la historia principal. Si hay unas cositas secundarias aquí y allá, y se puede explorar un poquito adicional y hacer contratos y cosas adicionales. Pero no, está mucho más enfocado que esos juegos que son estilo RPG, mundos infinitos y abiertos. No, aquí hay mucha más dirección en cuanto a que, hey, miren, esto es lo que hay que hacer por la historia principal y estas son sus opciones, etcétera, etcétera. Perfecto, entonces con eso también regresemos o hablemos de jugabilidad que nos dice que regresa algo más tradicional al Black Flag, al 2, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que cómo se lo explicamos a alguien que solo conoció los juegos más de RPG. Listo. Entonces, efectivamente esto es un regreso a las mecánicas del pasado de la misma franquicia. No es que, ay, sí, no, nos devolvimos a los años 2000 para cómo se jugaba, no sé, Call of Duty. No, así se jugaba un Assassin's Creed de finales de los 2000, incluso a los principios de los 2010 hasta el 2015. Todos los Assassin's Creed eran muy parecidos. ¿Y qué implica eso? Entonces, primero, el progreso un poquito más lineal, hay un poquito más de enfoque en la trama, hay menos misiones secundarias, no hay 100.000 millones de puntos, a pesar de que sí hay bastantes cositas por hacer en las áreas. Hay de nuevo énfasis en el sigilo, no es tan predominante como los primeros juegos, pero está, yo diría que en un punto como entre el Black Flag y el Assassin's Creed Syndicate, es decir, hay que mantenernos ocultos, podemos asesinar de un solo golpe, podemos caerles de sorpresa, hay una notoriedad si cometemos algún crimen, entonces nos tenemos que mantener eh, no ocultos, sino con baja notoriedad. Entonces hay diferentes formas de pagarles artistas para que distraigan gente, unirnos a multitudes para que no nos vean los guardias, cosas por el estilo.
Otro aspecto que pues también ese sí nunca ha desaparecido es que para movernos por la ciudad utilizamos como un sistema de parkour. En este caso se ha expandido un poco, es decir, solamente con un botón saltamos vallas de bajo nivel, escalamos muros, saltamos de una azotea a la otra, vamos por cuerdas, utilizamos poleas, ganchos. Bueno, hay un montón de opciones para progresar rápidamente por explorar rápidamente la ciudad. Y aunque debo admitir que me costó un poquito de trabajo acostumbrarme, porque no sé, la configuración de botones se me hace que está como entre los viejos y los nuevos. Entonces me costó ahí un poquito de trabajo acostumbrarme, pero pues finalmente lo logré. El espacio que estamos explorando también está mucho más reducido. En este caso es la ciudad de Bagdad, que está dividida como en 4 zonas y en cada una manda uno de los líderes de esta orden de los antiguos. Entonces, en teoría podemos tratar de conquistar cada zona en el orden que queramos. Sin embargo, el juego nos hace como una recomendación de el nivel dentro de la orden que tengamos. Ahorita les explico exactamente qué consiste ese nivel dentro de la orden, porque no hay experiencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a esta zona las misiones son un poquito más sencillas que las que hay en esta zona, que las que hay en esta zona. Usted puede irse directamente como a la zona 4, que es la más complicada, donde le aparecen enemigos que son más fuertes, le aparece un volumen un poquito mayor de enemigos. Las misiones de la historia dentro de esa zona son más difíciles porque hay muchos más personajes que lo pueden detectar, hay arqueros que lo pueden atacar a la distancia y cosas por el estilo. Pero pues igual el juego le permite, lo que sí es que le hace como una sugerencia como, hey, sería mejor que estuviéramos en este nivel de digamos, de notoriedad, de experiencia dentro de la orden. Y este tema del nivel, como les mencionaba, no ganamos experiencia, pero sí recibimos puntos de habilidad por completar misiones, contratos o encontrando algunos objetos especiales. Y estos son los puntos que podemos usar en el árbol de habilidades. Esos puntos son los que nos permiten mejorar el personaje con, por ejemplo, una mayor capacidad para las herramientas secundarias como lanzamiento de cuchillos o bombas de humo o trampas, o nuevos movimientos de combate, o un mayor rango en la visión de águila, que es cuando tenemos una visión especial que nos permite identificar objetivos y zonas seguras y cosas por el estilo, que es lo que antes se conocía la visión de detective en un juego como Batman o la visión de supervivencia en un juego como Tomb Raider, que cambia todas las texturas para volverlas como de un color azuloso y nos marca los enemigos de color rojo, los aliados de color amarillo, etcétera, etcétera. Otra posible mejora es que nosotros tenemos un compañero que es un águila, que uno lo manda al aire a identificar objetivos a distancia. Esa también se puede mejorar. La otra diferencia de este juego, con eso venía también de juegos anteriores, sobre todo de los juegos de rol, es que esa águila puede ser atacada por arqueros en ciertas zonas. Entonces, si la atacan, el águila desaparece por un tiempo y nos toca ir a matar a esos arqueros para poderla volver a llamar. Además, en la ciudad también podemos visitar algunas áreas, además de la ciudad, perdón, también podemos visitar algunas áreas aledañas. Pero lo que les decía, el mapa es mucho más pequeño. De hecho, yo encontré algunas comparaciones que decían que es tal vez parecido al mapa que encontramos en un juego como Assassin's Creed Unity, es decir, la ciudad de París, o Assassin's Creed Revelations, que sucede también en Constantinopla, entonces en otra zona similar. Entonces, pues si usted lo compara con los juegos como por ejemplo Assassin's Creed Origins, que es el que tengo más presente porque lo jugué hace poco, pues uno puede recorrer prácticamente todo Egipto. Y en Assassin's Creed Odyssey, pues es prácticamente toda Grecia y las islas aledañas, es una cosa enorme. Este es mucho más enfocado. Y lo que les comentaba, el juego también premia el sigilo, pero se puede salir adelante combatiendo. Es decir, por eso les decía que es como un intermedio, no es
tan estricto con el sigilo como los primeros juegos, como tal vez el 1, el 2, Brotherhood, pero tampoco es prácticamente váyase a dar espadazos a diestra y siniestra como pasaba en parte en Odyssey y en Valhalla. O sea que si le entiendo, el enfoque sigue siendo sigilo, pero si por algún motivo nos descubren o algo, pues no estamos, o sea, no estamos muertos, pues inmediatamente. Es más, usted puede irse en muchas ocasiones a la brava desde el principio sin utilizar el sigilo. Es más difícil porque los enemigos son un poco más agresivos, es más difícil recuperar vida, hacen un poquito más de daño que en otros juegos, que en los primeros juegos, por ejemplo. Yo me acuerdo que ¿cuál fue? En el 3. Yo en el 3 podían llamar a toda la guardia de la ciudad de Boston y yo los despachaba uno detrás del otro, detrás del otro, detrás del otro. Aquí es un poquito más complicado leer a los enemigos para hacer contraataques y cosas por el estilo, pero pues uno también puede sacarlo a la mala. Eso sí, es más sencillo y se premia de cierta manera hacer el sigilo, porque pues se tiene que enfrentar uno contra menos enemigos, es relativamente más sencillo sacarlo adelante, por lo menos eliminar una cierta cantidad de enemigos antes de irse de cabeza al otro. Pero pues sí, si nos descubren, finalmente puedo sacarlo adelante, es más difícil, se necesitan más reflejos, pero sí se puede sacar adelante en caso de que nos descubran. Y otro de los temas es que precisamente para facilitar y darle un poquito más de enfoque a ese tema del sigilo, en este juego nos dan un nuevo poder que se llama el enfoque del asesino. Esencialmente tenemos una barrita que se va llenando poco a poco a medida que utilizamos ataques de asesino, o sea, ataques sigilosos, y cuando activamos nuestra visión del águila, esa visión que yo les decía que todo se pone azulito y podemos identificar enemigos, yo puedo marcar a varios oponentes y matarlos de forma automática, como si yo lograra detener el tiempo. Es como si yo detuviera el tiempo y Basim se moviera inmediatamente hasta donde está el enemigo, lo mata, pasa al siguiente que marqué, lo mata y pasa al siguiente que marqué. Nuestra visión de asesino pues tiene un rango, ¿no? No es que, ay, sí, voy a matar al que está por allá a 200 metros. No, tiene un rango, yo diría, por unos 30, 40 metros máximo. Y la barra de este enfoque de asesino tiene diferentes puntos. Entonces, yo arranco con la barra creo que en 3 unidades. Entonces significa que máximo puedo matar 3 enemigos al mismo tiempo. Y la puedo subir hasta 5 con estos puntos de habilidad. Y al final pues puedo matar hasta 5. Entonces, pues si hay más de 5, lo que yo hago es normalmente mato los 5 que yo veo más peligrosos y a los 2 últimos los mato a golpes saliendo de sigilo sin ningún problema. O mato a los que necesite matar, que me dejen, porque uno siempre queda ubicado en la donde mató al último. Entonces si ese que mató al último estaba en un punto que está muy cerca de cobertura, pues lo que hace uno lo mata y se mueve uno un poquito para quedar dentro de las detrás de cajas o dentro de los pastos altos para cubrirse y cosas por el estilo. ¿Qué otra cosa vale la pena mencionar? Bueno, uno va haciendo las misiones principales en cada una de esas diferentes zonas y cuando ha completado suficientes misiones, es decir, uno ha reunido suficientes pistas, porque todas las misiones son como para identificar quién es el líder de la Orden de los Antiguos en esa zona. Entonces, lo que hacen es que nos mandan a un área en particular. Puede ser una prisión, puede ser un castillo, puede ser un pueblito a las afueras de ahí de Bagdad. Y entramos en lo que el juego, o lo que ellos denominan como un esquema de caja negra. Eso es una forma de juego que viene desde los juegos de Unity y Syndicate. Y esencialmente en esa área restringida, lo que hacemos es que nos tenemos que buscar una de varias alternativas para asesinar a nuestro objetivo. Entonces, les doy un ejemplo de los primeros que yo identifiqué. Me mandan a una zona y entonces el líder de ahí está en su habitación. Entonces, para que él salga de su habitación, tengo que hacer algo.
Y hay varias formas de hacerlo salir de su habitación. Puedo hacer que unas personas sobornarlas para que se rebelen y armen un escándalo en la plaza. Puedo hacer que matar a algún otro personaje que es importante para que vayan a investigar, y entonces el man sale y la idea es de una de esas formas sacar a ese personaje importante de su habitación para poder lograr el asesinato. Eso es un esquema que yo, como les digo, viene de Unity y de Syndicate, y así lo llaman, el esquema de caja negra. Entonces, pues hay varias alternativas. Eso es como interesante, pero pues en ese momento estoy como atrapado en esa área, no puedo ponerme a explorar libremente, como en los otros que se puede revisar, activar muchas misiones al mismo tiempo y ir haciendo lo que me vaya pareciendo. Con esto entonces, el tema de duración, ¿y solamente tenemos el modo historia o hay de estas opciones a veces que les ponen de aprovechar multijugadores o algo así? Este juego es solamente un juego para un solo jugador. Tiene modo historia únicamente. El juego se puede terminar aproximadamente unas 17 horas. Y yo me tardé más o menos 32 para conseguir el platino. Listo, entonces hablemos un poquito de los aspectos técnicos. Estos juegos por lo menos el Valhalla y el Odyssey en sus respectivas consolas en su momento descrestaban bastante. Yo no sé por qué tengo en mente que este juego, no sé si fue por el alcance, si bien las expresiones de los personajes y todo esto se veían muy bien, por lo menos en los trailers, yo no vi mucha variedad de paisajes como sí me mostraban los anteriores. ¿Cómo le fue con el tema gráfico aquí? Entonces, al igual que los juegos anteriores de la franquicia, y eso es común en todos los títulos de la franquicia, excepto creo que uno que hay para un dispositivos móviles, el, el aspecto visual apunta al realismo, y en este caso la representación de la ciudad es verdaderamente impresionante. Cada zona de Bagdad tiene puntos característicos, llenos de vida y que hacen que se sienta real. Hay espacios, por ejemplo, donde hay mercaderes, hay zonas donde hay artesanos, hay personas de estratos altos o de alta sociedad, hay eruditos con una biblioteca muy cercana, cosas por el estilo. Entonces la ciudad, todo el diseño es espectacular. Pero, como menciona Víctor, pues esto sucede todo en la misma ciudad, en Bagdad. Entonces no hay muchos cambios. Cada zona de la ciudad tiene como un punto importante. Entonces hay una zona donde está el mercado, y el mercado es un punto central. Hay una zona donde hay una biblioteca o una... Entonces esa biblioteca es como el punto central, y entonces se nota que la parte donde está la biblioteca es de mejor alcurnia o de mayor presupuesto que la parte, por ejemplo, donde están los artesanos. Entonces en los artesanos hay una zona donde se hace cuero, entonces eso tiene unos olores muy particulares. Entonces hay un horno y hay como unas piletas donde se pasa el cuero por ahí, se les ponen tintas y cosas por el estilo, pero tienen esos puntos muy marcados dentro de la ciudad, de tal manera que es relativamente sencillo saber en qué área está uno de la ciudad. Y lo que sí no hay es mucho más allá de la ciudad. Está en la ciudad, hay una periferia, hay una parte que es como medio desértica, hay una parte que es más como como pantanosa, pero más allá de eso no hay tampoco mucho más para explorar. Entonces está muy concentrada en ese tema, pero la ciudad les quedó súper bien diseñadas. Hay muchas calles que son estrechas, hay muchísimos detalles en las mismas calles, en la arquitectura. También eso nos permite que haya muchas formas de escalar y explorar, y entonces encuentra uno una escalera acostada y puede subir uno por las diferentes ventanas que se encuentran, y resulta que en esta parte hay cables como tenderos entre uno y otro lado y cosas por el estilo. Lo que sí es que el título es intergeneracional y se nota, sobre todo en la relacionado con los modelos de personajes y en las animaciones. Los movimientos faciales no han mejorado prácticamente nada en los últimos 6 años. No sentí que la versión de PlayStation 5 se viera significativamente superior a un juego como Assassin's Creed Origins. Origins descrestaba en el 2017, que fue cuando se lanzó. Este se sigue viendo muy bien,
pero se sigue viendo más o menos de la calidad del 2017, o sea, no sentí yo que, uy, sí, es que está exprimiendo ese PlayStation 5, no, para nada. De hecho, pues el juego también está en PlayStation 4 y funciona bastante bien. Entonces está como quedado. Yo creo que es el motor gráfico. El motor gráfico no se le actualiza desde Unity. Ese es del 2000, quiero decir 2014. Entonces pues ya tiene casi 10 años en el momento que estamos grabando esto. 9 años en el momento que se lanzó Mirage. Y entonces sí se nota. Sobre todo en la parte de los modelos de personajes. Como que la calidad de las caras no es de la mayor calidad, el movimiento de los ojos ya se siente quedado con respecto a otros títulos que he jugado recientemente que utilizan motores más modernos y que utilizan una captura de movimiento facial espectacular. Entonces en ese aspecto sí se siente un poquito quedado. En cuanto al rendimiento de las diferentes versiones, estamos hablando pues como hay como dos, la de la generación actual. La generación actual es Xbox Series X, S y PlayStation 5. Estos vienen con dos modos, modo de calidad y modo de desempeño, calidad a 30 cuadros por segundo, resolución 4K y desempeño 60 cuadros por segundo, resolución más bajita. Lo más importante es que no importa realmente cuál de las dos versiones, o sea, de los dos modos usted elija, calidad o desempeño, el frame rate es súper estable. Si usted escoge calidad, esa cosa va a ir a 30 cuadros por segundo todo el tiempo. Y si escoge desempeño, va a ir a 60 cuadros por segundo todo el tiempo. Así tengan que sacrificar un poquito en algunas partes la resolución. El sacrificio ni se nota por el sentido de que van súper estables. Y las versiones de generación anterior, PlayStation 4 y Xbox One, solo tienen una opción para 30 cuadros al segundo. Hacen bastantes sacrificios en cuanto a la resolución, la verdad baja bastante, pero se dejan jugar sin ningún problema. Eso sí, el viaje rápido no es tan rápido como en las consolas nuevas por el tema de los discos mecánicos. Entonces cuando uno hace viaje rápido en la generación anterior, no se siente tan rápido como uno gustaría. Pero digamos que esas son como las diferencias técnicas más grandes. Entonces aquí hablemos un poquito de cómo suena. A mí me llamó mucho la atención que tenía pues un idioma original en sus actuaciones, pero aparte de ese tenemos otros. Las voces en inglés, que es como el idioma principal, cuentan con un reparto que mezcla actores conocidos con algunos novatos. Eso sí, por alguna extraña razón, Ubisoft decidió cambiar la voz de Basim entre la que utilizaba en Valhalla y este título. El nuevo actor se llama Lee Majdoub. Víctor de pronto lo conoce porque hace un papel intermedio en la película de Sonic. Él es el ayudante del Dr. Eggman, del Dr. Robotnik, el que le prepara el café. La ventaja de Lee sobre el actor anterior es que Lee es originario de Medio Oriente, así que tiene un mejor acento para este juego, mientras que el actor que participaba en Valhalla era un actor inglés por la región en la que sucede ese juego, pero pues digamos que el origen real de Basim es en Bagdad, entonces tiene un poquito más de sentido que el actor sea de esa misma región. El título no cuenta con voces en español latino, pero sí con subtítulos en español latino. Sí hay doblaje en español ibérico y como dato adicional, también tiene doblaje en árabe para los que prefieren vivir una experiencia como más auténtica, como hey, esto lo estoy jugando en Bagdad, entonces quiero poner las voces en árabe. Los pude un momentico, un ratico nomás, y sí, se siente uno que estoy más en esa región, sobre todo porque Assassin's Creed ya tiene la característica de que coloca un montón de palabras en ese idioma original para que sin traducir. Entonces coloca la palabra, ellos la dicen en ese idioma y entre paréntesis le colocan a uno qué significa esa palabra en el idioma que uno haya puesto los subtítulos. En cuanto a la música, esta fue compuesta por Brendan Angelides en colaboración con, otra vez me perdonan mi árabe, Akram Ahad y Laït Sidik.
y fue interpretada por músicos de Ubisoft y de la Orquesta Arábica de Nueva York. Las canciones mezclan instrumentos modernos con algunos tradicionales como el oud, el naid o el kanun. Y a mi parecer es muy ambiental y se pierde la mayor parte del tiempo en los ruidos de la ciudad. Solo hay un par de secciones donde yo dije, sí, aquí tomó importancia la música, pero no me pareció así como particularmente llamativa. Igual se ganó una nominación a los BAFTA. Es de hecho la única nominación que el juego tiene a premios en general el año pasado. Entonces, pues se le reconoce, pero es esa música que uno escucharía de pronto como para trabajar. Que uno coloca, hey, voy a poner Lofi, o voy a poner la banda sonora de Assassin's Creed, que suene allá en el fondo y que lo acompaña a uno, pero no es una música que me llame así, es como esas que suena allá en el fondo y no me importa muy bien, que no la logro detallar con mayor nivel. A ver si nos logra de pronto poner algo aquí, a ver si opinamos lo mismo. ¿Qué nos quedamos escuchando antes de ir al resumen? Busqué de las más llamativas y la verdad me tocó escuchar esa banda sonora como 3 veces para poder seleccionar las 2 canciones para este podcast. Aquí les voy a dejar escuchando una canción que se llama Serpent's Kiss. Nos encuentran en el buscador de podcast que ustedes manejen, el gestor de podcast que tengan, como Crónicas Gumba, todo junto. Les agradecemos las estrellitas, comentarios, interacciones, nos ayudan a crecer. Hoy estamos hablando sobre Assassin's Creed, uno de los últimos títulos, el Assassin's Creed Mirage. César, cuéntenos un poco qué fue lo que más le gustó de este juego. 3 puntos importantes que están definitivamente en la parte que más me gusta. Uno es que el diseño de la ciudad se me hizo que está muy bien pensado. Está muy bien creada la ciudad para que uno la explore, para encontrar callejones y subir por paredes y cruzar escaleras, saltar de una terraza a la otra y encontrar formas de subir y de bajar. Bueno, digamos que está muy bien diseñada. Además de eso, pues se siente viva y densa. O sea, no es un mapa muy grande, pero hay muchas cosas, muchos NPCs por ahí viviendo su vida y hablando y charlando, y guardias por acá y por allá. Y me gustó mucho el diseño diseño de la ciudad que estamos explorando. Otro aspecto que me gustó es que está mejor enfocado e igual ofrece una experiencia completa. A mí personalmente esos mundos gigantescos que estaba explorando Ubisoft con los últimos Assassin's Creed se me hacen que se pierda uno y no siga la historia. Aquí está mucho mejor enfocado, está mucho mejor guiado, como miren, y aquí hay esto por hacer y aquí hay estas cosas. Sí hay unas misioncitas aquí y allá que se pueden complementar y que para los logros y para los objetivos y etcétera, etcétera. Pero aún haciendo absolutamente todas esas misiones secundarias y consiguiendo el platino, yo me demoré más o menos 32 horas. Eso es lo que me demoré terminando el Assassin's Creed anterior. el anterior que yo jugué, que fue el Assassin's Creed Origins, que es el más pequeñito de los que son de rol. Entonces, pues se me hace que está mucho más enfocado, que respeta más el tiempo del jugador para contarle una historia mucho más centralizada, y eso se agradece. Entonces, para mí es un aspecto positivo. Y el tercer punto es que si bien las mecánicas de sigilo no son perfectas, tienen un mayor enfoque, y a mí me gusta eso porque es algo que no hay en tantos títulos. Todos tienen hay muchos juegos que tienen un área o una misión de sigilo, pero eso de que todo el tiempo esté yo tratando de mantenerme oculto, de mantener la notoriedad baja
Y ese tipo de cosas es algo muy propio de la franquicia de Assassin's Creed. Se me hace que los juegos se venían alejando de eso y aquí lo retoman. Entonces, por ejemplo, mi cuchilla de asesino sirve contra todos los enemigos excepto unos muy particulares. No es como en otros juegos que, ay, no, usted está en nivel 5 y el otro está en nivel 10. Ah, entonces su cuchilla de asesino le hace cosquillas. A pesar de que uno le está cuchillando por la espalda, igual le voy a hacer cosquillas. No, aquí desaparece eso y el sigilo de verdad se siente que lo premian con, hey, si usted es sigiloso y utiliza su cuchilla de asesino, efectivamente lo más probable es que mate a absolutamente todos los enemigos que se encuentre en el camino. Lo que les digo, exceptuando un par que pues para mantener la dificultad alta en ciertos puntos, pues como bien dice, eso sí toca hacerles la cuchilla, acuchillarlos y hacerles algo más para que se mueran. ¿Hay algo malo, algo que haría que no se pudiera recomendar? Hay un punto que puede llegar a ser polémico, pero yo diría que es uno de los puntos malos, y es que se regresaron a las mecánicas del 2015, del 2014, pero no hicieron nada nuevo. ¿Sí? O sea, es un viaje al pasado, pero es un viaje literal 10 años al pasado sin ofrecer realmente nada evolutivo. ¿Ya? No es que, ay, si cogimos el juego del 2015 y le mejoramos esto. No, cogieron el juego del 2015 y prácticamente volvieron a hacer un juego del 2015. Entonces, ese es un aspecto que uno esperaría, oiga, miren, si estamos reutilizando esto, pues pónganle cosas adicionales, mejoren en algunos aspectos esa fórmula y no simplemente reutilícenla. Entonces, por ciertos momentos se siente bastante básico, bastante, hey, miren, esto es un viaje al pasado, viva la nostalgia, pero pues de la nostalgia no salimos. Entonces, para mí eso es un aspecto negativo. Se me olvidaba de pronto preguntarle, bueno, y cosas que de pronto le hayan molestado a usted o le hayan llamado la atención o que valga la pena resaltar, así no sean ni buenas ni malas. Hay 3 punticos que hay que tener en cuenta para los jugadores. No son necesariamente malas, pero sí les pueden afectar de alguna manera la experiencia. Lo que les comentaba al principio de que la trama no me terminó de convencer, el gancho no es muy efectivo al inicio del juego. Eso de que, lo que les digo, en otros juegos yo me he encontrado con ganchos por ejemplo, la historia de Ezio Auditore al principio es muy buena. La historia inicial o el gancho original del juego de Assassin's Creed Origins también es mucho mejor que esta. Entonces, a pesar de que la trama relativamente es buena, está bien contada, el gancho inicial se demora en aparecer. Y si ustedes no le tienen algún cariño o quieren conocer a detalle la historia de este personaje, pues no hay tampoco no está muy bien ese inicio. El tema de la música, lo que mencionaba que es música buena, pero es muy ambiental, con excepción de tal vez los 2 temas que les seleccioné para este podcast, que fueron de los más movidos que encontré de verdad en la banda sonora. Casi toda es de esa música que uno podría colocar de fondo para estudiar y quiero escuchar sonidos de árabes. Entonces, si coloco esa música de fondo, allá queda perfecta, pero no hay mucha música para destacar, para resaltar que diga, es que esta canción me dejó marcado, mejor dicho, cuando entro al combate y suena esto, qué emoción. No hay tanto por ese lado. Y el tercer punto es que visualmente está quedado. El motor gráfico se le notan los años. No funciona bastante bien con los cambios de horario. O sea, la iluminación está muy bien, la luz está muy bien, las texturas en su mayoría están muy bien, pero en todo el tema de las animaciones faciales, ya se le nota al motor que está quedado. Se quedó atrapado en la generación anterior y pues a pesar de que el juego se sigue viendo bien, no es un juego que uno diga, uy, ¿cómo se ve bien en esta generación? No, se ve con más resolución, pero no hay muchas diferencias gráficas. Entonces no es un juego que sea descrestante para la época en la que lo están lanzando. Bien, al final a este juego pues digamos que fue recibido bien
No sé cómo le fue al final con el público y las ventas y esto, pero ¿usted cómo nos lo recomendaría? Bueno, yo le cuento que el juego le fue bastante bien en ventas porque Ubisoft fue muy consciente que este no era un juego del tamaño de Assassin's Creed anteriores, entonces cuando lo lanzó por un precio de $50, que no es un precio completo, actualmente los juegos valen 70, entonces tuvo una buena recepción. El juego, pues, se calcula que la última vez que reportaron cifras, el juego estaba rondando los 5 millones de unidades, que es bastante bien para un juego de este presupuesto y de este tamaño. Y para mí, para yo recomendárselo al público en general, yo diría que este es un juego alquilable. Ahora, ¿cómo lo movería yo de esa categoría? Solamente si ustedes son aficionados a los juegos viejos de Assassin's Creed. Es decir, si ustedes los que disfrutaron fueron el 3, el 2, el 4, Unity o hasta Syndicate, y esos fueron los juegos de Assassin's Creed que ustedes añoran y que hace rato no ven y no les gustaría probar, este es un juego que para ustedes se vuelve comprable. De otra medida, es un juego alquilable, es un juego bastante decente, mecánicas buenas, si bien un poquito arcaicas, gráficas buenas, si bien no son las más llamativas para la generación actual. Entonces se me hace que es un juego alquilable, a menos de que quieran revivir esa nostalgia de los juegos de Assassin's Creed de hace 10 años. En ese caso, cómprenlo porque con ese precio reducido de $50 vale mucho la pena. Listo, con esto entonces terminamos de hablar de Assassin's Creed, una de estas franquicias que se hizo muy importante desde su lanzamiento, pero que ha tenido pues sus altas y sus bajas. Aquí vemos como que Ubisoft quiere como traerlo otra vez a sus raíces, a ver qué hace con la próxima entrega. Sí, de hecho, en este último punto que nosotros siempre les recomendamos juegos similares, me costó un montón de trabajo buscar juegos similares que ya no se producen tantos títulos de este estilo, como que esta modalidad de juego de más sigiloso, más de exploración, más contenido, se ha vuelto un poquito más difícil, no sé si de vender o de desarrollar, pero cuando yo estaba buscando las recomendaciones dentro de estos podcasts anteriores que nosotros tenemos, me costó un poquito de trabajo. Entonces, los tres juegos que podrían ustedes explorar, que son algo parecidos a este, sin contar pues a lo que les mencionaba, Assassin's Creed de hace 10 años, 4, Unity o Valhalla, encontré en el podcast 90 segunda parte, hicimos la reseña de un juego que se llama Middle Earth Shadow of Mordor, que es de hecho del 2014 también, o sea, estamos hablando de que es un juego relativamente viejo para el momento en que lo reseñamos y pues es mucho más viejo en este momento, pero que es bastante parecido en sus mecánicas, que también utiliza todo el tema de sigilo. Este es ambientado en el mundo del Señor de los Anillos, es una historia anterior a, digamos que a las películas, pero también utiliza un sistema muy interesante que es el sistema de Némesis para crear situaciones y venganzas y cosas por el estilo con las diferentes facciones de orcos. Otro juego que también reseñamos, que es mucho más mundo abierto, un mundo mucho más extenso para explorar, pero también es uno de los mejores que yo he jugado, es el Ghost of Tsushima, que también utiliza por partes estos temas del sigilo, de tratar de llegar a ciertas de campamentos y destruirlos sin ser notado, como el fantasma de Tsushima, o en el peor de los casos, sacar nuestra katana y romperle a todos eh, la mandarina en gajos para poder salir adelante en nuestras misiones. Ese lo reseñamos en el podcast 93, tercera parte del 2021. Y uno más reciente, y fue el único que traté de traer de la tanda de juegos de Ubisoft, porque también es un juego de mundo abierto, con tema un poquito mitológico, y también es un poquito más enfocado, y es el juego de Immortals Phoenix Rising.
Se lo reseñamos en el podcast número 117. Ese no lo traje yo, lo trajo Víctor, pero yo también ya lo terminé. Y me gusta porque es un juego de Ubisoft que utiliza mecánicas más o menos similares, pero tiene su toque de mitología, es un poquito más fantasioso, con unas gráficas menos realistas, pero también se me hace que es un juego de mundo abierto más enfocado. No es ese juego de mundo abierto de 80.000 horas, sino que es un juego de mundo abierto que se puede acabar en unas 20 y tantas, 30 horas aproximadamente. Y eso es algo que me gusta recomendar porque pues es algo interesante de explorar sin tener que invertirle muchísimas horas. Perfecto, entonces con esto ya nos despedimos. Recuerden que nos encuentran en nuestra página www.cronicasgumba y se despide Víctor Dalos, me encuentran en @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que ha sido hoy. En este lado se despide César Rivera, me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, especialmente si llegaron hasta este momento. Y los esperamos la semana entrante con, si podemos, un juego en el que nos va a tocar atrapar en una red a un invitado.